sostuvo en el día de ayer que el gobierno del actual mandatario Juan Manuel Santos mantiene negociaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Cuba. Y tenemos al doctor Uribe con nosotros en la línea telefónica. Muy buenos días, presidente, ¿cómo está? Muy buenos días, estimados amigos, un saludo a ustedes y un saludo a todos los oyentes que los siguen a esta hora. Queríamos, la primera reacción que queríamos es con relación a esas declaraciones que hizo usted ayer de esas presuntas negociaciones entre el gobierno del señor Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en Cuba. Las FARC iban en decadencia. En la administración Santos, infortunadamente, este grupo terrorista ha venido recuperando su capacidad criminal. Instala carros bombas, los detona, asesina personas, secuestra, extorsiona, y el gobierno ha desmotivado la capacidad de acción de las Fuerzas Armadas de Colombia. Lo que ha hecho el gobierno es buscar una negociación con este grupo que maltrata al pueblo colombiano. Y entonces en los colombianos en un sector de Colombia hay mucha preocupación por esas negociaciones que involucran civiles. Y mientras el gobierno desmotiva a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, contra el terrorismo, involucra a algunos generales de la República en estas negociaciones con este grupo terrorista. Eso es de la mayor gravedad. Ahora, ¿qué se va a negociar con el terrorismo? Distinto a que el terrorismo se someta a la justicia. Esta es una democracia. Es la democracia la que tiene que resolver la agenda social, política y económica de Colombia. No hay negociaciones con el terrorismo. Además, un terrorismo protegido por Chávez, que tanto daño le hace a Colombia y que le puede hacer a Venezuela, porque también vemos ese crecimiento de la inseguridad en Venezuela. Señor presidente, hace poco usted declaró que hacia el final de su gobierno obtuvo pruebas contundentes de la presencia de las FARC en Venezuela y que por falta de tiempo no ordenó a su ejército que cruzara la frontera para combatirla, a lo cual Chávez le respondió con groserías, le dijo, y no lo voy a repetir, lo voy a poner con otra palabra por supuesto, que le habían faltado testículos. ¿Cuál es su respuesta a esa acusación grosera, además por parte del presidente de un país? Eso es él. Los dictadores son así. Él a 3.000 kilómetros de distancia insulta. Cuando está frente a frente es un cobarde. Mire, yo le cuento. Nosotros tuvimos de los 8 años de gobierno alrededor de 6 años de mucha paciencia con Chávez. Al principio del gobierno detectamos la presencia de individuos de la FARC en Venezuela. Usted recordará que capturamos en Caracas a Rodrigo Granda. Ese terrorista se hacía pasar como el canciller de la FARC. Estaba en un acto político en Venezuela protegido por Chávez. Nosotros lo capturamos. Después capturamos muchos de esos bandidos, inclusive cobardemente Chávez llamaba y decía, ahí se los entregué. Y al final del gobierno volvimos a tener otras evidencias. Fueron las que denunciamos ante la OEA y que muchos colombianos resentimos que el presidente actual de Colombia se hubiera olvidado de esas denuncias ante la OEA. En ese momento, ya al final, en este nuevo episodio de pruebas de la presencia de esos bandidos en Venezuela, pues yo les comentaba a los estudiantes universitarios, nosotros teníamos 3 opciones. Una, no decir nada. Eso me parecía de la mayor gravedad, me parecía una ofensa a la opinión pública. No habría manera de responderle a la opinión pública. Una segunda opción era arrestarlos en Venezuela. Ya no teníamos tiempo como sí lo habíamos tenido cuando años antes arrestamos a Rodrigo Granda y a otros. Y la tercera opción era acudir a la OEA, al órgano multilateral regional, que fue lo que hicimos y que infortunadamente esas denuncias a ninguna parte condujeron y el presidente actual de Colombia se ha olvidado de ese tema. El presidente actual fue su ministro de Defensa, como usted ha dicho, se ha desviado de su línea. ¿Cómo catalogaría lo que está haciendo el presidente Santos? ¿Ha sido una traición? No, yo no me voy a poner a calificar eso, simplemente como ciudadano de Colombia, como uno de los tantos electores del presidente Santos que se eligió con nuestras tesis, a mí me duele mucho lo que está sucediendo en Colombia, porque nosotros no dejamos los problemas del país resueltos, pero sí un país que iba en vía de solución, y hoy hay un retroceso, y me preocupa mucho que mientras la FARC está... Mire, ayer capturaron un niño
de la FARC que abordó un avión y llevaba una granada. Qué terrible, ¿no? Usted va a Colombia y encuentra en muchas regiones de Colombia cómo crece ese terrorismo, esa extorsión de la FARC. La región del Pacífico, Tumaco, está nuevamente bastante azotada y eso perjudica la economía y perjudica los recursos para la política social del país. Nosotros teníamos 3 políticas: la política de seguridad, pero no era exclusiva, la política de seguridad combinada con la política de promoción de inversión y con la política social, y todo eso se puede afectar. Entonces, la verdad es que el país va marcando un retroceso. Chávez protege a la guerrilla colombiana en Venezuela, eso hace enorme daño y nos toca a nosotros elevar nuestra protesta, nuestra preocupación, porque además los colombianos habían aprendido a exigirle al gobierno, a no quedarse callados, y eso no se puede perder. Sería bueno que el gobierno, y ojalá le transmita esto a Colombia, nos diga si Enrique Santos Calderón, hermano del actual presidente, y los generales de la República están en Cuba negociando con la FARC, o si eso no es cierto, que el gobierno lo desmienta. Ahí queda su pregunta en el aire. Saber eso. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros teníamos una política muy severa para enfrentar el terrorismo, pero al mismo tiempo una política generosa para los que se reinsertaran, pero sin entrar en negociaciones con el terrorismo. Una democracia no puede dejar que el terrorismo avance, no enfrentarlo, y por el otro lado buscar negociación con el terrorismo. Presidente Uribe, como profundo conocedor de la política latinoamericana e internacional, voy a salirme ahora de Colombia y quiero preguntarle con relación a otros 2 hechos. Uno tiene que ver con Lugo y lo que ocurrió en Paraguay, y lo otro lo que está ocurriendo ahora con Ecuador vía Assange. Primero, el tema de Paraguay, ¿fue un golpe de Estado lo que le dieron a Lugo? No fue un golpe de Estado. Primero hablemos del presidente Lugo. Yo, como presidente de Colombia, no tuve queja de él. Me parece que él respetó los principios democráticos. Cuando Colombia fue tan maltratada, nuestro gobierno, porque firmamos el convenio de seguridad contra el narcotráfico con Estados Unidos, el presidente Lugo fue moderado. Nosotros trabajamos con él en la lucha contra el secuestro. No tengo queja, al contrario, tengo muy buen recuerdo de el presidente Lugo. Segundo, lo que pasó en Uruguay, en Paraguay, bueno o malo, uno no puede calificar eso, es un procedimiento constitucional. Ellos, desde la constitución que sucedió a la dictadura de Stroessner, con la idea de defender al legislativo y a la representación popular de cualquier exceso del ejecutivo, crearon esa figura de control y de sanción política, que consiste no en una acción judicial, sino en una acción política del Congreso que puede incoarse en contra del mandatario de turno, y entonces la utilizaron frente al presidente Lugo y lo removieron. En síntesis, son 3 puntos. Yo tengo un recuerdo de mucho respeto por el presidente Lugo. 2, no intervengo en temas internos de Paraguay. 3, desde el punto de vista puramente académico, fue una acción política y no un golpe de Estado. Presidente Uribe, desde el punto de vista político, ¿qué piensa de esta decisión de Ecuador, del presidente Correa, de haberle concedido asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en Londres? Bueno, vamos a ver qué evolución tiene el tema, queridos amigos. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros hoy aquí en el programa. Ahí tenían al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, acompañándonos en Actualidad Radio, noticias, entrevistas y más.